o pues entendí que, o decidí pues que iba a aceptar la ayuda médico-científica y siempre con la ayuda de Dios. Entonces yo nunca me pregunté por qué a mí, por qué me dio esto. Más bien me he venido preguntando para qué es lo que- por qué me dan esta segunda oportunidad, por qué una nueva vida, como la he llamado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Em, a veces he pensado o pensaba que si esta enfermedad me inhabilitaba, eh, ¿qué sentido le daba a mi vida? Eso ha sido como los cuestionamientos que he hecho. Y, y esas preguntas pues me han llevado a tener algunas conclusiones, algunas reflexiones profundas que he hecho. Mm, yo lo primero que hice fue acudir a mi red de apoyo, a mi familia que me ha apoyado mucho, sin ellos pues esto hubiera sido imposible, y a mucha gente conocidos, amigos, les pedí oración y hubo un despliegue bastante fuerte. Me di cuenta que había mucha gente que participaba en grupos de oración, no necesariamente que pertenecieran pues a la religión mía, que es la católica, ¿no? Gente eh, según sus creencias, su ser superior al que se dirigen para pedir. Me apoyaron todo el tiempo y yo pues agradezco todos los días todo ese apoyo que me han dado porque fue así como que las dos cosas, la ayuda médico-científica y la ayuda de Dios y mis creencias en mi fortaleza física y pues me han ayudado a salir adelante y a que yo recibiera en, cuando uno lleva el tercer ciclo, le hacen los primeros exámenes, los primeros escáneres, y ahí se identificó que yo ya no tenía las células malignas. Entonces, pues a mí se me hizo pues como tan extraño, fue como una noticia también como que yo no esperaba de que ya no hubiesen esas células, pero pues tendría que continuar el proceso, por supuesto, me lo habían advertido. Entonces ahí también yo entiendo como que ahí hubo algo, algo espiritual, un milagro, digamos así, una ayuda divina, porque después de que inicialmente prácticamente me habían dicho que pues iba a fallecer y que me habían sometido a unas sesiones bastante agresivas, no, pues yo no contaba como que tan pronto fuera a suceder una recuperación, si le podemos llamar así, en ese momento, pero sí una respuesta positiva al tratamiento. Después ya al final, cuando me hacen el examen de medicina nuclear, ya se confirma que he tenido una respuesta positiva al tratamiento y era una condición para poder entrar a la fase en que estoy, que la llaman de mantenimiento. Son 12 quimioterapias que me hacen cada dos meses. Yo no sabía que iba a entrar a eso, yo pensé que ya, pues con el PET escáner, ya se terminaba todo el proceso. Entonces eso vino a ser también otra noticia bastante fuerte. Em, y ahí sí he tenido que comenzar bueno, todo el tiempo he tenido que trabajar mis pensamientos, siempre cambiarlos a pensamientos positivos, porque hay momentos en que a uno la tristeza, la depresión lo agobia. Siempre mantener una actitud positiva, porque, porque yo sabía que si no la mantenía podía recaer, no me podía curar. Entonces, yo comencé como a reconocer y a escuchar mi cuerpo. Y me di cuenta que yo no lo había escuchado
casi toda la vida. Me di cuenta o sentí cómo funcionaban algunos de mis órganos, de mis sistemas, mm, sobre todo el digestivo, el respiratorio, el corazón. Ahora los escucho, ahora los reconozco, ahora sé cómo, cómo funcionan. Entonces, ahora que recibo esta noticia, pues yo decidí que tengo que aumentar esas estrategias mentales que me sostengan motivada y creer que en estos 2 años de mantenimiento me voy a recuperar mi calidad de vida, pero yo sé que necesito ayuda, ¿no? Necesito ayuda espiritual, necesito la ayuda de mi Señor, la mediación de María, nuestra Madre, que es a quienes yo he acudido en todo este tiempo. Y seguirle pidiendo pues a toda mi red de apoyo que continúe en el proceso de oración. Yo me puse a pensar también, bueno, las causas, ¿no? Las causas del cáncer, porque he estudiado bastante el tema. Entonces, pues hay que asumir las responsabilidades de lo que hice. Yo fumé mucho tiempo. Y de pronto, pues esa está entre las causas, que por eso, pues tampoco me siento culpable, solo pues puede ser o no puede ser, pero pues tengo que asumirlo. ¿Qué otras cosas ya mirando, pues, o retomando las relaciones personales, familiares, afectivas, etcétera? Es otro punto que pudo haber causado que el cáncer se desarrollara, porque yo he sido una persona que no he hablado sobre mis problemas o sobre mis situaciones de estrés. No le expreso a las personas, no hablo sobre lo que me molesta, sobre lo que me causa ira, sobre todo la ira y el estrés y ese tipo de emociones, no las hablo, no las expreso. Eh, Todas las frustraciones, todo eso yo, eh, digamos así, castizamente me lo he comido y yo sé que toda esa parte emocional pues eh, por alguna parte el cuerpo escucha y responde de alguna manera a toda esa contención que he hecho en la vida. Entonces, pues eso es la identidad que he tenido como una persona fuerte y la creencia en la ayuda espiritual, en la ayuda divina, en la oración. Es lo que me ha hecho salir o recuperarme así y estar como estoy en este momento. Muchas gracias. Luminosa, Gracias. muchas gracias a ti. Bueno, tiene la palabra Tara para continuar y recoger ese bello testimonio de Luminosa que pues nos pone el ejemplo de las creencias y el poder de esas creencias. Sí, yo agradezco muchísimo a Luminosa esto que evidentemente lo he sentido y lo he vivido a través de los años con ella, en el sentido de que evidentemente hemos tenido muchísimos años en un compartir y, y soy testigo, digámoslo, de esta manifestación que ella hace hoy, que me parece bien importante y que es parte del proceso en el cual se encuentra. Yo retomo varias cosas fundamentales en relación a las creencias y es poder hacer consciente y pasar a nuestro plano real del aquí y del ahora en la conciencia cuáles son las creencias que nos gobiernan. Para mí sí es nuevo esa historia ancestral de la región de Luminosa y hasta dónde
esa madre, por allá, quién sabe cuántas generaciones atrás, marca, 500 años. imagínate, marca precisamente cómo tengo que ser de fuerte enfrentando la vida. Efectivamente, la fortaleza que Luminosa ha tenido a través de sus circunstancias difíciles, como pérdidas de seres cercanos, sus hermanos, porque ha perdido dos hermanos, sus padres, con los cuales yo pude compartir, pues marca precisamente lo que es cómo reprimo las emociones y no las saco, y todo lo que eso representa en las células del cuerpo. Pero como además la creencia firme, el revisar, el poder hacer una introspección silenciosa, como dice Luminosa, sin realmente un guía permanente, que es lo que uno a veces hace, pues le ha permitido al día de hoy estar declarada sin células de cáncer, ¿no? Entonces, cuando yo le dije a Luminosa, además, que qué rico que estuviera en el grupo, qué rico que nos diera su testimonio, del cual yo no lo sabía cómo lo iba a enfocar, efectivamente llena como esa expectativa de lo que nosotros vamos a trabajar en el tema de las creencias con este libro. Cuando nosotros hacemos toma de conciencia de nuestras creencias, tenemos elementos para poder trabajar esos pensamientos negativos que nos invaden y que en un momento dado, ante una situación como la que Luminosa vivió de me voy a morir, porque la situación era muy compleja, cómo saco fuerzas, de dónde, pues cada uno mirará de dónde la sacó, para poder realmente poder transformar esos pensamientos que tenían de ya, porque su cuerpo no estaba bien, porque su cuerpo no respondía, porque en cada quimio era una agonía terrible, y cómo surge como una florecita y se abre y vuelve a florecer, gracias precisamente a transformar el momento, dirían los psicoanalistas, tanático de la muerte a un eros de vida que le transformó y le permitió precisamente que esas células cancerígenas salieran de su cuerpo, se sanaran, porque es que yo estoy convencida que no era solamente la ayuda científica, médica, las quimios, todo el proceso, sino toda esa fuerza interna que fueron sus creencias lo que le permitió realmente tenerla como la tenemos hoy aquí en nuestro grupo. Entonces nosotros nos damos cuenta, como lo decía Nivo en la introducción, que las creencias nos sirven como un resultado o nos sirven como una limitante en la vida. Nosotros vemos que yo he acompañado varias personas en sus procesos de cáncer y veo cómo las creencias limitantes los hunden hasta que parten, ¿no? Porque no hay cómo poder transformar ese momento, sobre todo que nosotros todos tenemos en nuestra mente el monstruo, palabra cáncer, sinónimo muerte. No lo tenemos, y hace poquito oía un programa sobre cáncer y decía, es que ni siquiera el cáncer es una enfermedad, sino es una composición, y ya no es como antes se creía, una enfermedad donde nos vamos a morir. Hay una cantidad de cosas, pero para llegar allá tenía que darse un trabajo consciente de poder transformar esas creencias, esos pensamientos negativos, esos pensamientos de anulación de vida, por los pensamientos positivos: quiero seguir luchando, que soy capaz, lo puedo hacer. Y así había momentos que de pronto en el interior muy silencioso de Luminosa dijera, ya estoy cansada, esto está muy tenaz. Seguía y surgía como una guerrera de luz, como siempre lo manifestó. Entonces,
en este libro, precisamente en la introducción, nos plantean la importancia de poder sustituir las creencias negativas, y que fue algo que nos insistió Luminosa, ¿no? Cómo mi pensamiento positivo ayudó para que yo pudiera llegar al punto en el que me encuentro. Entonces, ¿para qué nos sirven las creencias? Las creencias nos pueden, primero, moldear o determinar realmente el grado de inteligencia, nuestra condición de salud, la creatividad, importantísimo la creatividad, la forma de relacionarnos, el concepto que tenemos de felicidad, de éxito y de prosperidad. Pero ¿de dónde vienen esas creencias? Nosotros nos preguntamos, ¿será que la creencia viene del estudio que yo recibo? ¿O de dónde vendrán las creencias? ¿Ustedes qué creen? ¿Que de dónde vienen las creencias? ¿Cómo se forma la creencia? ¿Quién nos cuenta? ¿Qué creemos? A ver, aunque no hayamos leído, no importa. ¿Qué creemos? ¿De dónde vienen las creencias? Pues yo creo que viene de lo que el entorno nuestro, de los pensamientos de nuestros padres o lo que nos dicen nuestros padres, en el colegio también, todo lo que escuchamos, de todas las personas que nos están rodeando, de, del ambiente donde que vivimos. Entonces yo Entonces creo de lo vienen, que escuchamos en televisión, todo eso nos van, son creencias que vamos adquiriendo, ¿no? entonces vienen de lo que nos dicen nuestros padres, de la educación, del ambiente, de los medios de comunicación, de la televisión y demás. Entonces de yo la te cultura. pregunto, Michelle, ¿entonces serán nuestras o no? No, son de los otros, pero nosotros las apropiamos y las hacemos como si fueran nuestras porque las escuchamos tanto, Ajá, entonces vienen siendo parte ya nuestras, ¿sí? vienen siendo parte nuestra. Bien. Richard y luego Valiente. Sí, como habíamos visto anteriormente, pues el ser humano es un individuo que se adapta a la situación del entorno donde le toque vivir. Entonces, es como un computador que se compra y no viene sin ningún software ni ninguna, ¿cómo es que lo llaman ahora? Una aplicación ni nada, porque no se sabe quién lo va a utilizar, si un ingeniero, un médico, o solo para juegos. Entonces el ser humano cuando llega a ese mundo también llega totalmente cero información. Y depende de donde le toque vivir, Polo Norte, África, en una ciudad civil, Boyacá. un tipo civilizado, no civilizado, tiene que adaptarse a ese medio de vida. Entonces, por eso, los primeros 7 años es una espuma que absorbe y absorbe información. Y eso Ujú. es básicamente las creencias. Y, Bien. y más adelante es donde le toca al ser humano, al individuo como tal, mirar si esas información o ese aprendizaje adquirido es el que le sirve para desenvolverse en ese medio y si es adecuado o no. Entonces, y por ejemplo, si vive en un sitio de violencia, así como ahorita los pobres ucranianos, que les toca duro, o israelíes y palestinos, ellos mantienen un miedo constante. Y si nacen en un medio pacífico, pues se adapta a eso. Entonces, esas creencias las recibimos para desenvolvernos en ese medio, pero nosotros tenemos que evaluar si son o no lo que nos conviene o lo que nos sirve, o si las podemos mejorar o no. Entonces, Bien. digamos, las creencias de la información que recibimos uno en los primeros años de nuestra vida para desenvolvernos, pero después nuestra responsabilidad es ver si son adecuadas o no.
Ujú. Gracias, Richard. Valiente, ¿qué ibas a decir? Yo, digamos que en el tema de las creencias, siempre he pensado, pues desde hace muchos años, mejor dicho, además de lo que han dicho, está para mí un elemento muy grande que es el inconsciente colectivo del que habla Jung. A mí me parece que es fundamental porque hay creencias que ni siquiera son de la familia como tal, sino que es que están transmitidas en ese inconsciente colectivo, por un lado. Y por otro lado, yo pienso que la relación de uno con todos esos entornos de los que hemos estado hablando ahorita, que influyen en la creación de las creencias, es una cosa dinámica, ¿no? O sea, eh, dos personas que pueden estar de la misma familia, en contextos similares, pueden ser hasta gemelos idénticos. Las experiencias que lo llevan a uno también y las propias experiencias son otra fuente de cómo se van armando las creencias, ¿no? Entonces, no es la misma las creencias que tiene sobre sí mismo y sobre el entorno un niño que ha sido matoneado por sus compañeros que otro que no. O sea que, digamos, las experiencias individuales marcan también las creencias que cada uno va formando. Y yo personalmente tengo la idea que el bagaje que uno trae, yo soy una convencida, ahí sí que esa es una de mis creencias muy profundas, de que nosotros somos eh, conciencias teniendo diferentes experiencias humanas y que lo que uno ha vivido en otras vidas también marca es cómo recibe uno todo el bagaje en esta, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, alguna vez vi un programa en Animal Planet que me resultó muy revelador y es para ejemplificar lo que quiero decir, en el sentido de que no, mejor mucho, la misma exposición cada persona la interpreta y la asume y la codifica distinto. Entonces están dos bebés, son gemelitos, y están yo creo que menos de un añito, y están comiendo en sus sillitas de bebés, y la mamá tiene un golden. Y ella empieza a jugar con el golden, ya que están los niños, y ella está aquí jugando con el golden, y en el juego que está haciendo con el golden, ella hace un ruido frente al cual el perro entra a jugar con ella, y esa jugarreta que ella tiene con el perro frente a los dos bebés, mientras el uno está atacado de la risa y se ríe y se ríe y se ríe, el otro le produce un llanto tremendo y mucho miedo, ¿no? Y entonces para mí era eso, ¿no? Son bebés que son casi, tienen las mismas experiencias, aparentemente todo igual, su contexto es igual, reciben el estímulo en el mismo momento y sin embargo ya desde tan chiquitos hay una mismidad en ellos que hace que codifique cada uno esa experiencia de una manera distinta y eso a mi modo de ver también va a influir en la forma como ellos van a ir estructurando sus creencias, ¿no? Entonces, para mí, digamos, también diría que hay creencias fundantes, por decirlo de alguna manera, y unas creencias, digamos que menos abarcadoras, ¿no? Unas creencias que como que le tocan a uno todos los marcos de la vida y otras creencias que tocan de pronto unos aspectos de la vida y otros no. Entonces yo diría que hay como niveles de amplitud de las creencias, ¿no? Y además de la profundidad, ¿no? Hay unas que son tan arraigadas que le pueden a uno costar la vida en el sentido de que si que uno no las logra mover, y hay otras que como que fácilmente se modifican, digámoslo así. Bien, y en ese orden de ideas, en relación a lo que habla Valiente, precisamente en el capítulo 1, nos habla de la naturaleza de las creencias, entendiendo que parte de una base un nivel muy básico, que es el entorno, que es el que nos hablaba ahorita Richard, y tiene que ver mucho con las restricciones externas que nosotros recibimos cuando estamos pequeños, en dónde estamos, en cómo nos criamos y todo esto. Posteriormente, entonces, se va formando el segundo nivel, llamémoslo de esa manera, que son las conductas, que es el qué. Y es que nosotros actuamos a través de las conductas. Entonces, nuestro comportamiento tiene que ver con ese bagaje de creencias o que ya traíamos porque nos las metieron facilito y nos las tragamos completas o las estamos asimilando
Y yo pensaba en el papel de los educadores en precisamente en los colegios, ¿no? Cuando el profesor o la profesora le dice al estudiante es que tú no vas a poder hacer esto, o tú no puedes dibujar, o tú eres malo para, o por el contrario, eres un campeón en. Y eso hace, obviamente, va creando ese pensamiento que se convierte en un comportamiento que es una conducta. Entonces, después de esto, nosotros vemos el cómo se desarrollan las aptitudes. ¿Qué aptitudes tengo yo para? ¿Qué es una aptitud? Es una facilidad que yo tengo para desarrollar algún tipo de característica, digámoslo así. Y está especialmente dada porque esos comentarios, esos mensajes van creando como unos mapas mentales, unas estrategias que hacen que nosotros podamos desarrollar o no algunas cosas. Yo creo que yo alguna vez les comentaba que yo nunca usé las manos en actividades manuales, primero porque a mí no me tocó la época del preescolar, ¿no? Segundo, porque mi mamá siempre me decía, ven, yo te hago la costura, yo estudié en un colegio de monjas, la primaria, porque tú no sabes coser. Pues yo era una chiquita, no había aprendido ni a enhebrar la aguja, pero ya tenía el mandato de que yo no sabía coser. Tú no sabes dibujar, entonces yo nunca dibujé las tareas, me las hacían de dibujo. Cuando llegaba a bachillerato, la plancha de dibujo me la hicieron porque tú no sabes hacerlo. Entonces, el desarrollo de mis manos fue nulo. Sin embargo, para mí fue muy sorpresivo cuando yo tengo mi primera gestación, que voy a un almacén y digo, oiga, véndame un hilo para hacer un saco de bebé y unas agujas. ¿Y qué número? Y yo, ¿eso viene por números? Yo no tenía ni idea. Nunca había enmayado, nunca había enhebrado una aguja. Y resulté haciendo unos saquitos, unos patines, unos mitones, unos gorros sin dirección, sin libro, que yo decía, ¿de dónde salió esto si yo no podía? Y para mí eso fue categórico, ¿no? O sea, la creencia siempre me la comí y la verdad es que con mis manos creo muchas cosas que nunca lo sospeché. Pero trabajar esa creencia del yo no soy capaz, pues tampoco fue así de un día para otro, ¿no? Me tocó, como decía Luminosa, transformar, toda esa creencia de mis manos no sirven para crear, porque era mi pensamiento lo que servía, ¿no? Las manos no. Y darle posibilidad a mis manos para poder crear, y creo cosas, y hago cosas con las manos. No solo cocino, que cocino rico, sino otras cosas que es parte de la creatividad. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y yo iba haciendo el análisis, mi autoanálisis, cuando iba haciendo esta mirada de los procesos. Después de las aptitudes, entonces, aparece algo bien importante y es los valores de las creencias, el por qué. El por qué. Esa es una pregunta que llega a configurar un sistema de creencias total. Y en el último nivel nos encontramos con que eso conforma una identidad. ¿Quién soy yo? O sea, todas las creencias organizadas que nosotros hemos ido pasando de nivel a nivel va conformando nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Entonces, seguramente nosotros podemos hablar y mirar qué creencias conforman nuestro ser como identidad, ¿no? Y es un análisis que es bueno que cada uno lo vayamos haciendo, porque si bien, como decía Nio, este es un proceso para fortalecer conocimiento, información, también es un proceso de crecimiento personal para cada uno de nosotros en la medida que lo estamos aprovechando.
Entonces, esa parte me pareció bien importante, que era precisamente la naturaleza, lo que tenía que ver con el primer capítulo, que era la naturaleza de las creencias y los niveles de organización de ese sistema de creencias que nosotros estábamos formando. Con relación a esto, ¿hay aportes, comentarios? Sí, A ver, reverdecer y luego valiente. yo también levanté la mano. ¿Quién? No te vi. Luminosa. ¿Dónde estás? Es que no te veo. Ah, ya te vi, ya. Luminosa. Reverdecer, valiente y luminosa. Las nuevas están ahí por delante. Venus. Menos. Vamos, No, no, está reverdecer. súper bien esa. No, está súper bien. Reverdecer. Ah, gracias. Quería compartir algo que estaba pensando mientras estaban como haciendo la referencia sobre los niveles de las creencias, y es como las creencias a través de distintas generaciones se van permeando y se van transformando. Cómo es distinta la creencia, por ejemplo, que yo tenía de la amistad o de la sexualidad cuando era niña, luego cuando era adolescente, cuando tuve a mis hijos, y ahora pues, en mi época actual. Entonces creo que es importante ver que de pronto esa permeabilidad en este tiempo es mayor que la que tuvo mi mamá o mi abuela o mis antepasados, ¿no? Es lo que yo quería como señalar, como a través de las generaciones de pronto hemos aprendido que algo que era inamovible es posible flexibilizarlo, ¿sí? O de pronto transformarlo en algo bien distinto a lo que inicialmente pensábamos que era, eh, pues, pues como como los pilares que rigen nuestra vida, los valores, las maneras como nos adaptamos a diferentes circunstancias o cómo reaccionamos frente a los desafíos. Y eso tiene que ver también con los valores que a través de la historia y de las generaciones se van dando, ¿no? Que hace como dijo Valiente tal vez hace un rato, esto es dialéctico, esto no es estático, y tiene que ver con los cambios generacionales. Gracias, Reverdecer. Valiente. Paso, ya hablé yo más de la cuenta que hablen los otros. Ya hablé yo, Luminosa. Yo quería decir que a veces que llegar a estructurar una creencia también cuesta mucho. Quería compartirles, bueno, las creencias pues vienen de los grupos, del grupo familiar, del contexto en el que uno se desarrolla, de la cultura, de las costumbres, etcétera, de la religión. Entonces yo quería tomar era ese tema, porque yo toda la vida he venido luchando con ese aspecto, con el aspecto de la religión. Porque cuando a mí me criaron, pues era una cosa, la religión católica, la iglesia, los curas, eso era una cosa obligatoria y teníamos que estudiar con las monjas, etcétera. Entonces, eso era como si fuera inherente a la propia existencia de todos. Asumir la religión católica era como si eso no se podía discutir. Y eso determinaba el desarrollo de las personas que nos criamos en ese ambiente. Pero pues uno le comienzan a enseñar pues toda la doctrina de Cristo y todo eso, y uno comienza a hacer, pues yo no quería asumir eso así ciegamente me dio pues muy temprano como el afán de tener mi propio criterio, mis propios discernimientos al respecto, y yo no quería ser controlada por esas enseñanzas religiosas.
Entonces, porque ese control a mí me implicaba una obediencia absoluta. No podía tener iniciativas, no podía hacer cuestionamientos. Si yo hacía eso, venían la represión, el castigo. Entonces, cuando yo comienzo, pues, digamos, a cuestionar eso, eh, ahí es donde viene o surge un conflicto para mí, porque entro en conflicto con las figuras de autoridad, porque entonces me comienzan a ver como la niña desobediente, la niña rebelde, y me comienzan a tratar así. Y eso, eh, pues, fue una cosa que yo vine a entender muy tarde, o no tarde, sino a través de la vida, ¿no? Y como yo no quería ser monja, ni quería ser una esposa abnegada ni sometida, entonces yo tenía que estudiar y estudié no solamente pues lo que fue la religión católica, yo he estudiado o he leído acerca de las otras religiones también. Entonces yo veo que para uno llegar a estructurar o asimilar esas creencias pasa por un proceso difícil, duro, durante prácticamente media vida, caen conductas que no son apropiadas o que son cuestionadas. De todas maneras, eso no es fácil. Y pues sí, entonces uno va como discerniendo, estructurando sus creencias, que pasa por la formación de valores también. eh, y llega a lo que Miriam nos expone y la lectura también decía, como ese proceso de identidad que uno construye pues en la adolescencia está influido por toda esa cantidad de creencias que le van a uno transmitiendo y que uno tiene que estructurar y que uno tiene que discernir y que uno tiene que llegar ¿cómo se dice? A introyectarlo para poder saber quién soy yo. Entonces, esa construcción del quién soy yo es un proceso largo, un proceso difícil y un proceso duro. Yo creo que la mayoría hemos pasado por este tipo de procesos. Pues quería compartir como esa experiencia. Gracias, Luminosa. Y Venus, nos habías pedido la palabra también y luego Richard. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ok. Bueno, buenas noches. Yo quería, yo quería, yo quería agradecer a Luminosa por su testimonio y felicitarla. Yo tomé atenta nota de todos los puntos y son, digamos que es el sentido que ella le da a todo, porque digamos que cada una de las cosas que dijo de forma separada, uno lo ve de pronto un poco más sencillo como de asumirlo. Entonces, de pronto cuando Luminosa decía, he sido fuerte, ese pensamiento no puede pensar en la vida que ha sido fuerte, o que ha sido valiente, o que ha sido saludable, ¿cierto? Son muchos pensamientos que pueden estar en la mente, pero realmente es como el encadenamiento total de todos los pensamientos, ¿no? Como yo he sido valiente, como he sido fuerte, como tengo una buena salud, como tal, como vengo de una descendencia, tengo un ejemplo de vida, y encadenar todo eso en un solo objetivo, y es decir, de esta salgo y voy para adelante para la curación. Me parece que ahí es donde está lograr hacer como esa conjunción de todo lo que tenía, de todos los pensamientos que tenía, fueron los que le ayudaron a hacer ese tránsito para poder restablecer su salud y para poder controlar, digamos, toda la situación. Que me parece que es complejo, ¿no? O sea, es difícil. O sea, ahora contarlo cuando uno ya salió, digamos que mirar hacia atrás y contarlo, debe ser mucho más fácil que estar viviendo en el momento y sabiendo exactamente qué fue lo que me sirvió para poder salir de la situación difícil en la que estaba. Gracias. Gracias, Venus. Entonces quería agradecer por el comentario. Gracias. Richard. Audio. Audio. Ya. Sí,
Sí, las creencias, pues, según el libro, pues, hay muchas maneras de adquirirlas, otras que no las dicen. Y una parte dice que en el medio, pongamos, o en el medio donde estamos, nos dicen, por ejemplo, usted es bueno para tal cosa o usted es malo para tal. Y eso influye mucho sobre nuestra, o sea, de las creencias que nos inducen, influye mucho en cómo se desarrolla nuestra vida. Y entonces lo obvio es que un padre le dé mensajes positivos al hijo o los profesores le den mensajes positivos para que ellos crean que son buenos en eso. Sin embargo, algunas, y si de alguna persona, un individuo recibe solo mensajes negativos, usted es malo para tal, usted es malo para tal, entonces lo van convenciendo y lo van llevando hacia eso. Sin embargo, algunas personas, cuando les llegan mensajes negativos, se les forma, es un reto. Esa es otra forma de asumir los mensajes negativos que le pueden llegar a una persona. Un ejemplo de eso, me recuerdo mucho, leía un artículo donde Steven Spielberg estaba por ahí de los 12 años y estaba tratando de manejar una cámara y no la podía manipular bien. Entonces el papá le dijo, usted nunca manejará una cámara fotográfica. Y después llegó a ser uno de los cineastas más grandes. Entonces depende cómo uno reciba ese mensaje negativo y si lo acepta como tal o lo convierte en un reto. Ese era el comentario. Me parece bien importante, Richard, gracias. Me parece bien importante lo que estás diciendo porque evidentemente a través de nuestras diferentes etapas en el proceso evolutivo podemos o no hacer esos cambios. Pero evidentemente un niño en los primeros años, en los 7 primeros años, pues está absolutamente todavía en su pensamiento concreto y más que viene de unas figuras que son sus mismos dioses, que son sus padres o sus abuelos o los que lo acompañan, digamos, los cuidadores. Y ahí es cuando nosotros, en términos muy coloquiales, nos tragamos el sapo y efectivamente estamos formando unas creencias que ya estructuradas tenemos que después trabajar para poder cambiar esa creencia y poderla convertir en algo que sea una creencia, en vez de ser limitante, nos potencie un proceso, ¿no? Y eso tiene que ver con uno de los ejemplos que él decía y es cómo un niño no hace bien una tarea. El comentario puede ser que es que, bueno, no lo hiciste bien porque no había buena luz para que estudiaras. Entonces le estamos fomentando a ese niño en un mensaje que no es claro, que es el que llega al subconsciente. Esto no eres responsable de no hacer la tarea. Es el entorno. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, en los primeros años, pues es absolutamente concreto y llega y cala. Posteriormente, sí tenemos la posibilidad, como lo fue diciendo ahora Luminosa, de usar el discernimiento, el análisis, la confrontación, la comparación, todas las, digamos, estrategias que utilizamos a nivel de pensamiento y de conexión con la emoción para ir cambiando la estrategia, ¿no? Perdón, para ir cambiando la creencia a través precisamente de esas estrategias. Entonces, pues es seguirle trabajando. Yo creo que aún llevando uno ya muchos años en muchos calendarios, digamos, en la vida, sigue pillándose una cantidad de creencias que dice, uy, pero esto me ha hecho trampa toda la vida, ¿no? ¿Y cómo lo cambio? Para mí el secreto radica en poderlo poner en la conciencia, porque es que las creencias no son conscientes. Las creencias están en el subconsciente.
Entonces, que es el trabajo que hemos venido haciendo de poderlas pasar a nuestro consciente. Si a una mujer, pues toda la vida vio, digamos, en su hogar abandono afectivo, violencia intrafamiliar, falta de demostraciones de afecto, de contacto, de cariño, de piel, pues, ¿qué es lo que se formó ahí, no? Entonces uno posteriormente lo va a ver que en sus relaciones posteriores de pareja, pues pasa todo eso que configuró una creencia en relación al amor. Y el amor es eso, ¿no? Pues nada más. Entonces eso es lo que nosotros vamos transformando poco a poco. Ahora, la programación neurolingüística lo que hace es precisamente que con el lenguaje, a través del lenguaje, podamos ir cambiando y desanclando esas creencias, porque las creencias son ancladas a través de acciones. Es muy importante entender que no solamente es porque ha habido un lenguaje que hemos escuchado, que un lenguaje que se ha transmitido y que nos da un mensaje, sino que está anclado a través de las acciones. Y así como lo anclamos a través de las acciones, lo podemos ¿cómo se dice? Desanclar. Desanclar. Lo podemos desanclar de la misma manera. Una vez que nosotros somos conscientes, tenemos las herramientas para desanclarlo y poderlo quitar. No, quitar no, transformar. Recordemos que los pensamientos que ya tenemos están ahí. Porque así como lo vimos en los videos pasados, en los temas del año pasado, del último tiempo, ese pensamiento no se elimina, sino que se transforma. Entonces le estamos dando fuerza a un pensamiento positivo que ancla nuestra nueva creencia para que la creencia que estamos cambiando pierda poder. ¿Recordamos eso? Hola. Recordamos eso, ¿verdad? Sí. Listo. Sí. Bueno, entonces, las creencias nos sirven en nuestra vida personal, común y corriente, pero también son muy utilizadas en las empresas, son muy utilizadas en las compañías, y es lo que se hace precisamente con los metaprogramas. Nosotros tenemos claros qué es un metaprograma. Yo no. Yo no. No. Bueno, un metaprograma es una estructura mental, que se forma precisamente a raíz de los pensamientos que dirigen nuestras acciones. Entonces, en las empresas hay metaprogramas que obedecen a cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, eso es lo que funciona dentro de las empresas. En las empresas se trabaja muchísimo por eso con la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Precisamente cambiar esos metaprogramas de acuerdo a lo que en lo que la empresa quiere enfocar. Entonces recordemos que él pone un ejemplo de Xerox. La empresa Xerox. ¿En qué pensamos cuando oímos la palabra Xerox? ¿En qué pensamos? ¿En un reloj? En fotocopiadoras. En fotocopiadoras. Sin copias. Nada más. En fotocopiadoras. Todos tenemos la misma creencia, y es que Xerox son fotocopiadoras. Pero realmente, quien creó, por ejemplo, los mouse del computador fue Xerox. Entonces, nunca se nos hubiera ocurrido que Xerox creó el mouse del computador, porque no creemos que Xerox estaba trabajando con ordenadores. Entonces, ¿qué pasó con Xerox?
que Xerox fue creando una imagen que da una identidad de la empresa. Entonces todos conocemos que la identidad de Xerox son fotocopiadoras. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Xerox? Hacer una modificación en muchos aspectos para poder dar otra opción y poderse meter en otro campo de la tecnología. Entonces, además, les pasó algo muy curioso, y es que las personas que trabajaban eran todas de pelo largo, con la mochila, con el jean, que es lo que yo identifico un estudiante de la Universidad Nacional. A mí me dicen un estudiante de la Universidad Nacional y yo imagino la mochila, el jean, el pelo largo, ¿sí? Porque en mi época de estudiante, pues los de la Nacional eran así. Bueno, no han cambiado mucho, ¿cierto? Entonces, eso les pasó a ellos. Resulta que las personas que estaban trabajando en Xerox se identificaban así y ya de otra manera no. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que la empresa que estaba trabajando, los computadores eran de corbatica, bien arreglados, bien organizados, y empezó a haber un choque en la identidad. ¿Y de dónde venía ese choque? De la creencia que tenían de la imagen corporativa de los empleados de las empresas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Xerox para poder entrar en las empresas de tecnología, de computadores? ¿Qué tuvieron que hacer? Le ordenaron Cambiar, ¿no? Sí. ordenaron a los empleados que tenían que vestirse de corbata. Exacto. Entonces tenían que cambiar el metaprograma, que era precisamente todas esas estructuras de pensamiento que habían configurado, creando una identidad dentro de la empresa para darle otra identidad. Eso lo vemos nosotros en las empresas. Hay empresas que cambian su logo, ¿cierto? No al azar. Yo creo que Venus es una de las personas que más nos puede ayudar con eso. No solamente al azar, sino cambian porque la misión o los valores o los objetivos dentro de la empresa han ido cambiando. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí funcionaba Cementos Boyacá. Tenía un logo, era lo más grande que había, era Cementos Boyacá. Luego cambia a Holcim. ¿Por qué? Porque vinieron y lo compraron en la empresa, los compran otras personas y le dan un nombre hasta raro. Cementos Boyacá era como que de la región. Holcim sonaba extraño. Y eso no solamente llevó a un cambio de logo, sino que detrás hubo un cambio de metaprograma. Los objetivos fueron diferentes, la forma de relación fueron diferentes, hubo un trabajo profundísimo a nivel de desarrollo personal, de lenguaje, de uniforme, de todo eso que es lo que ha cambiado, y eso se llama cambiar un metaprograma. La finalidad de los metaprogramas es que cambiemos las creencias con relación internamente a un funcionamiento o a una proyección que se tiene de una empresa a nivel social. Él es muy cuidadoso con su... Eso está claro, ¿cierto? Hasta ahí. 140 y venían a dejar a Elizabeth. Pero además Sí. hay otros niveles que es en los sistemas familiares. En los sistemas familiares también tenemos una serie de situaciones que cambian, especialmente cuando tenemos adolescentes en casa. ¿Y por qué será que pasa eso? ¿Qué creen? ¿Qué tendrá que ver los adolescentes con las creencias y con los sistemas familiares? ¿Qué tendrá que ver? 70, 170, 970. ¿No hemos tenido adolescentes en casa? Porque hay que poner límites. Porque hay que poner límites. ¿Y por qué hay que poner límites, dichosa? Es porque se vuelven muy rebeldes o se creen superhéroes, o pues que, pues no superhéroes, pero creen que todo lo pueden y que nada pasa. Exacto, entonces resulta que cuando el niño está pequeñito, nosotros estamos arriba, somos los poderosos, los padres y madres, manejamos a los niñitos y los niñitos nunca nos protestan. Son obedientes y hacen, bueno.
Ahora no mucho, pero lo hacen, ¿cierto? Ya afortunadamente el niño tiene mucha más posibilidad aún de protestar, de decir no estoy de acuerdo, aún estando muy pequeño. Pero lo que pasa es que cuando llega el adolescente, ese sistema de creencias familiares cambia, porque el adolescente está buscando su propia identidad, que es precisamente todo el desarrollo de los niveles que vimos ahora de las creencias que forman la identidad del adolescente. En ese conflicto que para mí es un conflicto positivo, no es algo negativo, obviamente todas las creencias de la familia empiezan a ser como un choque, como una crisis, que es una crisis positiva, para cambiar un sistema de creencias que se tenía. Ahora, miremos si en nuestras familias, a través de las generaciones, las creencias no fueron cambiando. Los que somos más viejitos, entonces tuvimos una formación muy vertical, muy jerárquica, y nos damos cuenta que ahora es una formación muy, ¿cómo se llama? Horizontal. Con los hijos tienen la posibilidad de pensar, sentir, manifestar, expresar, estar en desacuerdo y asumir las consecuencias. Nosotros no teníamos esa posibilidad. Nuestras creencias venían desde el proceso de la obediencia a ciegas, ¿cierto? Con el miedo por el temor al castigo. Ahora no. Ahora los niños aún muy pequeños tienen la capacidad de decir a mamá, no estoy de acuerdo, no quiero, no me parece, toda esa situación que es precisamente el cambiar el sistema de creencias, y es un reto para la cultura, es un reto para la educación, es un reto para los colegios. A mí me parece importantísimo eso, ver cómo los colegios han tenido que ir asumiendo otra serie de procesos importantes para precisamente romper con toda una educación tradicional basada en la obediencia, en un aprendizaje de copiar. ¿Cómo era que decíamos? ¿Cuál era la creencia que se tenía de aprender? Que tiene que ver con los dichos populares. La letra con sangre entra. Eso, No, la letra con con sangre entra. Creo que la mayoría de nosotros nos criamos con eso. Ahora, ¿qué dicen los colegios modernos, Neo? ¿Cómo entra la letra? La letra con amor entra. Una gran diferencia, Opuesta. ¿no? Entonces, eso ha llevado a que nosotros tengamos que hacer una serie de cambios en nuestras creencias, en algo tan sencillo como eso, que también implica que hagamos una introspección permanente de qué es lo que yo tengo ahí para poderlo desarrollar de una manera diferente. Bueno, creo que vamos a suspender ahí, ¿verdad, Neo? Sí. Entonces, como estamos de tiempo ya, sí quedan 4 minutos. Entonces yo creo que dejamos una colita para terminar en el próximo encuentro, que me imagino que ya hay hartos voluntarios para ver quién va a desarrollar el segundo capítulo. Uy, no habíamos visto hoy a Sofía, no la hemos saludado. Muy buenas noches. Y a Ikigai Qué también rico volverlo entró. a ver. Qué rico, Ajá. Sofía. Qué rico, Ikigai, que estés acá. Bueno, entonces Y vamos a parar ahí. David también está acá. Ay, sí. David es Minerva. Minerva, sí. Entonces, vamos a dejar ahí, nos queda un poquito trabajar un poquito del papel de las creencias, que es lo que nos hace falta, que es un poquito para que la persona que va a continuar trabaje el segundo capítulo. El segundo capítulo es un poco más extenso, ¿no? Pero es suavecito. Bueno, en primer lugar,
averigüemos quién quiere continuar con el siguiente capítulo para de una definir eso. ¿Quién lo asume? Ay, Mariluz, buenas noches. Hola, Mariluz. buenas noches, ¿cómo están? Muy Feliz bien. año. Gracias, Mariluz. ¿Quién asume el segundo capítulo? El segundo capítulo es las creencias sobre la propia aptitud. ¿Quién quiere trabajar eso? ¿Qué cantidad de voluntarios? No, eso es, No, Yo. son muchos. bueno, ¿quién Bueno, dijo yo. ¿Quién dijo yo? Bueno, Dichosa y dichosa. afortunada, bravo. Bueno, eso sí fue muy dichosa hoy. Muy bien, pero hagamos una cosa. ¿Quién quiere trabajarle al tercero? ¿Cuál es el tercero? El tercer capítulo, el segundo capítulo es largo, ¿no? El tercer Es muy capítulo largo. es el sistema de creencias y creencias núcleo. Yo pienso que en el segundo capítulo de pronto, puede que nos gastemos más de una más reunión. de un encuentro, porque además hay unos ejercicios interesantes para poderlos trabajar. Pero Ajá. digamos, a ver quién va a ser el tercero. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? A la una. ¿Quién dijo yo a las dos? Mío, te va a tocar con democracia. Empezar, echamos es un que- cariño. Venus, Creencias. ¿dijiste que tú? ¿Cómo? Bueno, sí, ¿Quién dijo Venus? Venus. Perfecto, Venus. sí, es que sí. Listo, entonces vamos hasta ahí y después continuamos. Creencias colectivas. Que ese también es larguito, ¿no, Venus? Sí, lo estaba viendo, sí. Yo creo que ese hay que dividirlo como con dos personas. Es muy largo. Bueno, Entonces, entonces, ¿quién me ayuda? ¿quién le ayuda a Venus? Para que empiece a trabajar desde pasos del proceso, que es página 135 en el libro físico. ¿Quién le ayuda a Venus? Trabajamos las dos, Venus. A Sofía. Claro, ¿Listo, Sofía? Claro. Sofía, listo. Perfecto. Con Sofía lo preparamos. Listo. Entonces ahí dejamos, hasta el momento, ahí ya dejamos repartidos algunos temas. Pero hay otra situación, mío, antes de cerrar, y es, yo les decía que yo les agradezco mucho la confianza que conmigo tuvieron todo el año pasado para estar manejando este grupo, más yo cedo mi papel. Entonces, habíamos hablado con Nio que necesitamos dos personas. Una persona que haga este papel como de, no sé cómo se llama, de motivador, de coordinar, de recordar, que hacía yo, y el otro de llevar las cuentas. Entonces necesitamos dos candidatos. De esa manera, con un nombre, mamá. ¿Quiénes son los dos candidatos? Candidatas, candidatos. Alias el chis. ¿Dónde van que los perdí? ¿Nadie? Es que Allá lo vi la maleta. A ver, Los cubiertos de... ¿qué se hizo Sol por ahí que no la veo? Sol. Ah, está sin imagen. Sol, ¿no te le metes a algo? Necesitamos a alguien que maneje las cuentas. Que es Podría fácil. ser el de las cuentas, entonces. Entonces Sol va a manejar el dinero. ¿Y quién va a coordinar? A la UNAM. ¿Quién va a coordinar a las dos? Y Neo preciso se ocupó en el teléfono, así de que no le puedo chutear yo. A ver, ¿quién?
Ramiro. ¿Aló? Luis, ¿estás en el aeropuerto todavía? Sí, todavía estoy en el aeropuerto. Tranquila, tranquila, que aquí nos hemos dado cuenta. Hasta los aviones los hemos escuchado. Listo. ¿Quién quiere hacer el papel de coordinar, de motivar, de... Mío, tocó hacer un pinochazo. Está sin sonido. Listo. ¿Listo? Entonces, Bueno, ¿a quién? pues ¿A si quién quiere vamos a yo, poner? pues si quiere, bueno, hay una cosa que podemos dividir. Si quiere yo sigo, yo coordino todas las Listo. cuestiones, pero hay una cosa que pues es que yo ando un poquito ocupado y se me pasan las cosas, es lo de la celebración de los cumpleaños. Tranquilo que yo te paso toda la información. Yo te paso la tabla donde está No, eso. pero es que el problema es que me pasa la tabla y yo no, a veces ni la miro. Bueno, Entonces, yo hasta te ayudo. Yo le Yo ayudo con también eso. te recorderis, está bien, ahí te ayudo yo. ¿sí? Ah, bueno, Lo entonces demás Yo le ayudo, igual. encárguese de las celebraciones y yo me encargo el resto. Vale. ¿Sí? Ahí nos encargamos con Sol. ¿Sí? Sol se va a encargar de la plata, con eso nos vamos a Exacto. ver cómo vamos a manejar nuestros encuentros este año, Perfecto. que ojalá tengamos más de uno, Sí. que podamos hacerlo, que para las personas de Bogotá les resulte también cómodo podernos encontrar. Y bueno, recordar la cuota y todo eso, que entonces Sol se va a encargar. Entonces, a partir de ahora, yo le paso la coordinación a Nio, yo me encargo solamente de recordarle las fechas de cumpleaños y Sol va a manejar las cuentas. Entonces, yo me hablo con cada uno de los dos, les entrego todos los documentos que tengo, la plata y listo. ¿Queda claro para todos? Listo. Y les recomiendo que se lean lo que se ha escrito, que hay datos importantes, saber que aumentó 5.000 pesos la cuota mensual, que lo pueden hacer mensualmente o como algunos lo hemos hecho, pagamos todo el año para no tener el cirilí de cada mes, pero eso depende de cada uno, o lo hace cada 2 meses, lo que quiera. Lo importante es que se cumpla con eso. Y los requisitos que planteamos ahí, que fueron dados después de una reunión que tuvimos con NIO, y era que tuviéramos cada uno a hacer una participación en la coordinación de uno de los temas. Segundo, que si falta y no hay información sobre las faltas y lleva varias ausencias, pues se le retira el grupo porque tenemos que pues conformar y consolidar el grupo. Y la tercera era... ¿Cuál era? Bueno, está escrita en lo que yo les pasé en el grupo. Entonces, quedamos pendientes. Importante a las personas que no contestaron, si Sí. seguían participando, se les mandó un mensaje personal para que nos contestaran. Si por alguna circunstancia entre esas personas, unas escribieron que no podían seguir en el grupo, esas personas las vamos a eliminar del grupo y si ya posteriormente ellos quieren reintegrarse, pues nos buscarán para reintegrarse al grupo. Aquí no hay limitantes, pero queremos que todos los participantes sean participantes activos del grupo, porque eso consolida y da mucho empuje y mucha energía y vibramos todos en el mismo sentido. Entonces, y además, Neo, perdón, además nos ayuda también a vencer muchos miedos que tenemos, ¿no? Que son miedos personales. De pronto a hablar, de pronto a participar y esto es un proceso de crecimiento personal que nos ayuda también a vencer esos monstruos que tenemos ahí guardados. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra
opinión hay sobre este tema? ¿Alguna aclaración sobre este tema? ¿No? Bueno, entonces pasemos a ¿quién quiere poner la música? Vamos a celebrar el cumpleaños a Tara. Entonces entonces lo vamos a cantar entre todos. Imaginémonos una velita aquí prendida. Ay, Y no, vamos- yo traigo la vela, yo traigo la vela. Bueno, entonces sí, perfecto. El ritual. Venga, aquí yo tengo un cirio, pero no tengo con qué prenderlo. Yo traigo la vela. Bueno, perfecto, ya. Listo. ¿Listo? ¿Quién pone la música del cumpleaños? ¿Alguien tiene por ahí? A capela. ¿A capela? Sí. Bueno. ¿Quién empieza? Y lo seguimos. Pues todos. Happy birthday to to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tara. Happy Happy birthday to to you. Que Que los los cumpla cumpla feliz, que los que los vuelva a cumplir, cumplir, que que los siga siga cumpliendo. hasta Con ánimo. Hasta el año 10.000. No, cantémoslo bien, con ánimo todos al tiempo. A ver. No, pero es que yo creo que es por no hay coordinación por la sincronía de onda. Pero bueno, ya. lo bueno es la intención. Que Entonces- todos mis deseos se cumplan. Que todos los deseos se cumplen. Bueno, así sea. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces nos vemos el próximo martes. Feliz noche. Y feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego.